paz a vosotros. Continuamos con nuestra lectura en nuestra quinta porción del libro de Deuteronomio, nuestra porción Jueces, y estamos ya en nuestra segunda lectura. Nos encontramos en el capítulo 17, en el versículo 14. El pueblo de Israel, como nación, tenía 3 leyes, las cuales habría de cumplir cuando se estableciera en la tierra. Una era pedir un rey, otra era destruir totalmente a Amalek, y la tercera, el construir el templo sagrado de nuestro Dios. Y entonces nos surge la pregunta, si estaba escrito que Israel iba a pedir un rey, ¿por qué es que el profeta Samuel se molesta cuando pues el pueblo le pide que les instituya un rey? Ciertamente no fue la forma en cómo lo pidieron. El pueblo debía pedir un rey para que los guiara en el camino de Dios, para que cumpliera con la ley. Sin embargo, el pueblo lo pide para instituyirnos un rey. Le dice, he aquí, tú eres viejo, tú ya envejeciste, le dice a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos, así que constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Queremos un rey como todas las demás naciones. Decimos, no era la forma de pedirlo. Por lo tanto, el profeta pues se molesta, le habla a Dios y Dios le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Decimos, está escrito que iban a instituir un rey, sin embargo, el cómo lo pide el pueblo pues no fue la manera correcta. Seguimos leyendo. Dice el verso, nuestra segunda lectura, dice el verso 14. Cuando vinieres hacia la tierra que Dios, tu Dios Todopoderoso, ha de entregar para ti, y la poseyeres y habitares en ella, y dijeres, pondré sobre mí un rey como todas las naciones que hay a mi alrededor, pondrás sobre ti un rey, el cual lo escogiere Dios. Básicamente está diciendo que el rey no debe ser escogido por el pueblo, sino por medio de Dios, por medio de un profeta, como en el caso de Samuel, nuestro Dios le dice que debe ser Saúl, hijo de Cis, y posteriormente David, el hijo de Isaí, ya sea por un profeta o por Urim y Tumim. En el caso que no se merecieran, pues por boca de un profeta o de Urim y Tumim, que no se comunicara a nuestro Dios, pues entonces sí se harían como una especie de selección por parte del Sanedrín, sería el que designaría quién sería el rey. Dice entonces, tu Dios Todopoderoso, a él, de dentro de tus hermanos pondrás sobre ti un rey, no podrás asignar sobre ti un hombre extraño, el cual no sea tu hermano él. Solo no hará multiplicar para él caballos, y no hará regresar al pueblo a Egipto para aumentar caballos, y Dios ha dicho a vosotros, no volveréis a regresar por el camino este jamás. Es decir, como rey tenía ciertos mandatos para sí mismo. Uno era no tener caballos en demasía, porque en ese tiempo pues los principales caballos se criaban en Egipto. Por lo tanto, debería estar mandando a Egipto constantemente para que le trajeran caballos. No debía tener más de los que pudiera ocupar para su carruaje o para su ejército, únicamente no excederse en ello. Porque decimos, corre el riesgo de que regresen a Egipto, de que los comerciantes o parte del pueblo quiera estar en Egipto mejor, pues para no estar trasladándose de un lado a otro. Por lo tanto dice, no va a aumentar en caballos. Dice el verso 17, y no hará multiplicar para él mujeres, para que no se aparte su corazón, y plata y oro no hará multiplicar para él mucho. Y entonces nos salta una gran duda. Mire, la mayor parte de las leyes de nuestro Dios no están especificadas un porqué. Únicamente nuestro Dios las da y ya está, y las cumples porque es voluntad de Dios. Pero en este caso sí le especificó, por lo menos en cuanto a caballos, para que no desciendan a Egipto, para que no anden en Egipto. Dice, mujeres, para que no desvíen su corazón. En estas cuestiones que sí dio explicación, pues resulta que falló terriblemente el hombre más sabio de la tierra. Estamos hablando del rey Salomón, el tercer rey de todo Israel, porque después se dividió el reino. Pues Salomón, decimos, falló
y era el hombre más sabio. Porque si leemos tanto en Primera de Reyes como en Primer Libro de las Crónicas, nos dice que tuvo aproximadamente 40,000 establos. Esto, imagínense cuántos caballos tenía. Luego nos dice que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. 1,000 mujeres. Vamos, si iba a estar instruyendo al pueblo en el camino de Dios, juzgando al pueblo, pues no iba a tener tiempo para sus placeres carnales. Por eso es que no le permite tener tantas mujeres. Ahora también nos dice en la época de Salomón, el oro y la plata eran como las piedras, así de común, así de corrientes, el oro y la plata. Dice que los cedros, que son de las buenas, de las mejores maderas, que eran considerados como la higuera silvestre de tanta abundancia. ¿Por qué es que Salomón erró de este modo? Bueno, para darnos una lección también a todos nosotros, que ciertamente ni el hombre más sabio de la tierra puede dominar por completo su mal instinto. Ni el hombre más sabio de la tierra está por encima de las leyes de nuestro Dios. Por lo tanto, queda la enseñanza de cumplir, de apegarnos totalmente a la palabra de nuestro Dios. Seguimos leyendo verso 18. Y será cuando se siente sobre el trono de su reino y escribirá para él a 2 copias de la Torá, de la ley esta, sobre un libro de delante de los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué delante de los sacerdotes y levitas? Porque ellos son los que resguardan la principal rollo de la ley que escribiera Moisés. Así que el rey iba a estar copiándolo, dice 2 copias. Uno, porque lo iba a tener al lado de su cama, porque era necesario que lo estudiara en todo momento. Entonces, uno al lado de su cama y el otro lo iba a acompañar a donde quiera que tuviera que salir el rey, ya sea a un estado diferente, a una ciudad diferente o a la guerra. Este otro rollo lo iba a acompañar. Decimos para que esté meditando continuamente, noche y día, en su entrar, en su salir, meditando en la palabra de nuestro Dios. Continuamos leyendo. También, si tenía alguna duda con respecto a alguna ley, pues qué mejor que acercarse con los sacerdotes, con los levitas, pues para aclarar esa duda. Dice el verso 19, y estará el libro con él y leerá en él todos los días de su vida para que aprendiere a temer a Dios, su Dios todopoderoso, para cuidar a todas las palabras de la ley esta y a los decretos estos para hacerlos, para que no enalteciere su corazón. Y vemos también que otro motivo por el cual le reduce en cuanto a posesiones materiales, en cuanto a caballos, en cuanto a oro, plata, pues es para que no se ensoberbezca, para que no se sienta más que los demás. Dice el comentario, aquí la escritura hace alusión a la grave prohibición de soberbia y orgullo, ya que si al rey se le prohíbe, pues con más razón al civil. El orgullo es una cualidad detestable y abominable ante el Creador, aun para los reyes. Su corazón es el factor esencial de la humildad, ya que el rey está obligado a conducirse con normas de majestuosidad. Viene la orden divina a advertirle que esa conducta no lo conduzca al orgullo y a la soberbia. Según la secuencia de estos versículos, se entiende que el estudio constante de la palabra de Dios ayuda a la humildad de corazón. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se obtiene la humildad? ¿Sabe cómo? Párese al lado de un librero y pregúntese cuánto del conocimiento que hay ahí usted sabe, y entonces no le va a quedar más que bajar la cabeza. Dice, la grandeza de la sabiduría de la ley hace sentir la pequeñez del hombre. Una señal clara de soberbia es pobreza de sabiduría. El que sabe mucho sabe cuánto no sabe. Y continuamos, dice, para que no enalteciere su corazón sobre sus hermanos y para que no se aparte de la ordenanza derecha o izquierda, para que prolongase los días sobre su reino él y sus hijos dentro de Israel. Vemos entonces lo importante que es el cumplimiento para prolongar su reinado, su dinastía. Por lo cual tenemos el ejemplo de Saúl, que pues él se desvió totalmente, por lo cual nuestro Dios lo rechazó, lo reprobó.
Y pues eso trajo como consecuencia que no continuara la tribu de Benjamín con el reinado, sino fue más bien con David, la tribu de Judá. Y eso en algunos aspectos, porque si recordamos también, debido a Salomón, la falta que comete, pues es cuando el reino se divide. 10 tribus quedan para Jeroboam, un ajeno, digamos, y 2 tribus quedan únicamente con la tribu de Judá. Hasta aquí concluimos con esta nuestra segunda lectura. Continuaremos más adelante con nuestra porción Jueces, si Dios permite. Pasa a vosotros.